¿Alguna vez has sentido que mientras más te esfuerzas por agradar a alguien, más parece esa persona alejarse de ti? Que mientras más disponible estás, menos te valoran. Que mientras más intentas demostrar tu valor, menos se lo reconocen. Es frustrante. Y es profundamente contraintuitivo. Porque el instinto natural dice que para conseguir lo que quieres, tienes que acercarte. Tienes que insistir. Tienes que demostrar, convencer, esforzarte. Pero la psicología humana tiene sus propias reglas. Y una de las más poderosas, una de las más ignoradas, y una de las más transformadoras es esta. Hay momentos en que alejarse es lo que atrae. Esto no es sobre manipulación. No es sobre jugar juegos mentales con las personas que te importan. Es sobre entender cómo funciona realmente el deseo humano, el valor percibido y la dinámica de la atracción, y usarlo de manera consciente e íntegra para mejorar la calidad de tus relaciones, tu influencia y tu vida social. Hoy vas a descubrir la psicología detrás de la retirada estratégica. Aprenderás por qué lo que es abundante pierde valor, por qué la escasez activa el deseo, y cómo aplicar estos principios en tus relaciones personales, en tu vida profesional, y en la manera en que te presentas ante el mundo. Al final de este audiolibro, vas a entender algo que cambia completamente la forma en que navegas las interacciones humanas. Que tu valor nunca lo determina tu esfuerzo por demostrarlo. Lo determina la percepción que otros tienen de él. Y esa percepción, más de lo que crees, está en tus manos. Este audiolibro está dividido en 10 capítulos que van desde los fundamentos psicológicos del deseo y la escasez hasta las aplicaciones prácticas en distintos contextos de vida. Cada capítulo construye sobre el anterior, así que te recomiendo escucharlo en orden la primera vez. Luego puedes volver a los capítulos que más resuenen con lo que estás viviendo. Una última aclaración antes de comenzar. Este audiolibro es para todo tipo de relaciones, románticas, amistades, profesionales y la relación contigo mismo. Los principios que exploraremos se aplican en todos esos contextos, porque la psicología humana del valor y el deseo opera de manera similar independientemente del tipo de vínculo. Empecemos. La psicología que exploraremos hoy no es nueva. Sus principios han sido documentados en la economía conductual, en la psicología social y en la investigación sobre el apego humano. Lo que es nuevo es verlos integrados en un marco coherente que puedes aplicar de manera ética e inteligente para mejorar genuinamente cómo te relacionas con el mundo. Este audiolibro tampoco es una guía para volverse frío, distante o emocionalmente inaccesible. Todo lo contrario. Las personas que dominan la psicología que exploraremos aquí no son personas cerradas ni manipuladoras. Son personas que tienen una relación tan sólida con su propio valor que no necesitan perseguir la validación de los demás. Y esa solidez, paradójicamente, las hace más atractivas, más influyentes y más buscadas que quienes persiguen activamente la aprobación. Hay 3 preguntas que este audiolibro va a responder. La primera, ¿por qué lo que está siempre disponible se valora menos? La segunda, ¿cómo la retirada genera deseo genuino cuando viene del lugar correcto? Y la tercera, ¿cómo construyes el tipo de valor real que hace que todo esto funcione de manera auténtica y sostenible? Este audiolibro está estructurado en 10 capítulos que avanzan desde los fundamentos psicológicos del deseo hasta las aplicaciones prácticas y los límites de este enfoque. Cada uno construye sobre el anterior. La invitación es a escucharlo con honestidad sobre ti mismo, porque es ahí donde más valor puede producir. Existe un principio que gobierna el comportamiento humano de formas que raramente somos conscientes. Lo vemos en los mercados financieros, en el comportamiento de los consumidores, en la dinámica de las relaciones amorosas y en la estructura de cualquier interacción social, donde hay algo que se desea. La ley de la escasez dice esto. El valor de cualquier cosa aumenta cuando su disponibilidad disminuye. No es un principio económico abstracto, es una ley psicológica profunda, arraigada en millones de años de evolución. El cerebro humano está programado para desear lo que podría perderse,
para apreciar lo que es difícil de obtener y para subestimar lo que está siempre disponible. Piénsalo en términos cotidianos. Una joya se valora más si hay pocas unidades. Un lugar de vacaciones se desea más si es difícil de reservar. La opinión de alguien que raramente habla pesa más que la de alguien que opina sobre todo constantemente. El mismo principio opera en las relaciones humanas con una precisión brutal. Cuando eres completamente predecible en tu disponibilidad, cuando siempre estás ahí, cuando respondes inmediatamente a cada mensaje, cuando nunca tienes nada más importante que hacer que atender al otro, comunicas algo sin decir una sola palabra. Comunicas abundancia. Y lo que abunda, el cerebro no lo cuida, no lo persigue, no lo valora de la misma manera que valora lo que podría no estar siempre disponible. Esto no es una crítica moral a la generosidad, ni a la disponibilidad genuina. Es una descripción precisa de cómo funciona la psicología del deseo. Y entenderla no significa que debas volverte artificialmente escaso o inaccesible. Significa que debes entender el impacto psicológico de tu nivel de disponibilidad en cómo te perciben los demás. Las personas que tienen naturalmente alta demanda social no se esfuerzan por parecer escasas. Simplemente tienen vidas ricas, plenas y comprometidas que naturalmente limitan su disponibilidad. Su escasez no es una estrategia. Es el resultado de tener muchas cosas que les importan, muchos compromisos que les apasionan, muchas relaciones que nutren. Esa es la versión más auténtica y más poderosa de la ley de la escasez aplicada a las relaciones humanas. No parecer ocupado, sino realmente estarlo. No fingir que tienes opciones, sino realmente tenerlas. No aparentar que tu tiempo vale, sino realmente invertirlo en cosas que lo hacen valer. Cuando construyes una vida genuinamente rica y comprometida, tu disponibilidad se regula naturalmente. Y esa regulación natural produce el efecto psicológico más poderoso que ninguna táctica artificial podría replicar. Vale la pena explorar una manifestación específica de la ley de la escasez que muchas personas reconocerán en sus propias experiencias. El fenómeno de valorar más lo que casi se pierde. ¿Cuántas veces has escuchado a alguien decir que no se dio cuenta de lo que tenía hasta que lo perdió? Esa frase captura con precisión el mecanismo psicológico de la escasez. El cerebro no procesa el valor de algo mientras lo tiene con certeza absoluta. Solo cuando esa certeza se interrumpe, cuando la posibilidad de pérdida se vuelve real, el sistema de valoración se activa completamente. Esto no significa que debas crear drama artificial en tus relaciones para que los demás te valoren. Significa que la certeza absoluta de tu disponibilidad, la ausencia total de cualquier señal de que podrías no estar siempre ahí, trabaja en contra de cómo te perciben. No porque las personas sean malas o ingratas, sino porque así funciona el cerebro humano, independientemente de las intenciones conscientes. La solución no es crear incertidumbre artificial. Es tener genuinamente una vida que tenga demandas propias, prioridades reales y compromisos que importan. Eso crea naturalmente una escasez que el cerebro del otro registra sin que nadie tenga que forzarla. Existe también una dimensión de la ley de la escasez que opera a nivel de las ideas y las opiniones. Las personas que tienen perspectivas propias claras y diferenciadas, que no simplemente adoptan la opinión mayoritaria del grupo, son percibidas como más interesantes e influyentes que quienes siempre están de acuerdo. Sus perspectivas son escasas porque son genuinamente suyas. Y esa autenticidad diferenciada produce una forma de atracción intelectual que ninguna cantidad de acuerdo complaciente puede generar. Para entender por qué la retirada es tan poderosa, necesitas entender cómo funciona el deseo desde adentro. El deseo humano no es lineal. No funciona de manera proporcional al valor objetivo de algo. Funciona de acuerdo a patrones específicos que el cerebro desarrolló para navegar un mundo donde los recursos eran escasos y los cambios en el entorno eran señales importantes de información. Uno de los mecanismos más relevantes es lo que los psicólogos llaman el efecto de la pérdida potencial. El cerebro humano responde de manera más intensa ante la posibilidad de perder algo que ante la posibilidad de ganar algo equivalente. Los estudios clásicos de Daniel Kahneman y Amos Tversky demostraron que el dolor de perder algo vale el doble que el placer de ganarlo.
Esto tiene implicaciones directas en la dinámica de las relaciones. Cuando alguien está completamente disponible, sin tensión, sin incertidumbre, sin ninguna señal de que podría no estar ahí mañana, el cerebro no activa el mecanismo de la pérdida potencial. No hay nada que proteger porque nada parece amenazado. Y sin esa activación, el nivel de valoración y deseo se mantiene plano. Cuando esa misma persona crea algo de distancia, cuando no está siempre disponible, cuando tiene sus propios compromisos, cuando no reorganiza su vida alrededor de las necesidades del otro, el cerebro de la otra persona comienza a procesar algo diferente. La posibilidad de que esto podría no estar siempre aquí. Y esa posibilidad activa el deseo de una manera que ninguna cantidad de presencia constante puede producir. El efecto de la retirada también funciona a través de otro mecanismo psicológico poderoso: la interrupción del patrón. Cuando alguien espera encontrarte de cierta manera y encuentra algo diferente, su atención se activa. El cerebro humano presta atención automáticamente a los cambios y las interrupciones en los patrones esperados. Una persona que siempre está disponible, siempre es predecible, siempre está ahí, se convierte en parte del paisaje. El cerebro del otro deja de procesarla de manera activa, porque ya la tiene categorizada. Cuando esa persona cambia el patrón, cuando hay algo diferente, el cerebro del otro tiene que procesarla de nuevo de forma activa. Y ese procesamiento activo produce algo parecido a la atención renovada, y en el contexto emocional correcto, algo parecido al deseo renovado. Existe otro mecanismo psicológico que opera detrás del efecto de la retirada que merece atención: la reactancia psicológica. La reactancia es la tendencia del cerebro a desear más intensamente algo cuando percibe que su acceso está siendo restringido o amenazado. Los psicólogos Jack Brem y Sharon Brem documentaron este fenómeno extensamente. Cuando las personas sienten que su libertad de tener algo está siendo limitada, la motivación de tenerlo aumenta, no disminuye. Es el mecanismo detrás de por qué prohibir algo frecuentemente lo hace más atractivo. En el contexto de las relaciones, la reactancia explica por qué la reducción gradual de la disponibilidad de alguien que antes era muy accesible puede generar un aumento notable en el interés de la otra persona. El cerebro interpreta esa reducción como una amenaza a su acceso y responde intensificando el deseo de reconectar. Sin embargo, la reactancia tiene sus límites. Funciona cuando hay un valor subyacente real que se está haciendo menos accesible. Cuando no hay ese valor, la reducción de disponibilidad simplemente se interpreta como desinterés, y el otro hace lo mismo, reduce el suyo. Por eso el valor genuino es siempre el fundamento. El efecto de la retirada también se potencia cuando va acompañado de calidad en el tiempo de presencia. Si cuando estás presente eres genuinamente interesante, atento y valioso, tu ausencia genera un contraste mucho más marcado. El cerebro del otro compara el presente con el recuerdo de esa presencia valiosa, y el contraste activa el deseo de recuperarla. Esta es una de las razones por las que la calidad de presencia y la gestión de la disponibilidad no son estrategias separadas. Son dos caras de la misma moneda. La retirada sin calidad previa no produce nada. La calidad sin ninguna retirada produce familiaridad que reduce el valor. La combinación de ambas es lo que produce el efecto más poderoso. Antes de continuar, hay una distinción que es absolutamente crítica y que define si lo que aprenderás aquí te hará bien o daño. La retirada estratégica, cuando se practica con integridad, es una expresión auténtica de tu valor propio. Es la consecuencia natural de tener una vida plena, estándares claros y el respeto suficiente por ti mismo para no sacrificarlo todo por la aprobación de los demás. No es un juego. Es una manera de ser. La manipulación, en cambio, es la creación artificial de distancia con el único propósito de producir una reacción emocional en otra persona para obtener lo que quieres. Es calculada, no auténtica. Está orientada al control, no al valor genuino. Y aunque puede producir efectos a corto plazo, a largo plazo destruye la confianza y las relaciones. La diferencia entre las dos no siempre es obvia desde afuera,
pero es absolutamente clara desde adentro. Puedes hacerte estas preguntas para distinguirlas. ¿Esta distancia refleja genuinamente mis prioridades y mi vida? ¿O la estoy creando artificialmente para producir un efecto? ¿Estoy siendo auténtico sobre mis necesidades y límites? ¿O estoy siendo estratégico sobre mis reacciones para controlar a la otra persona? ¿El resultado que busco es una relación más sana y equilibrada? ¿O es solo el control y la aprobación del otro? Si las respuestas apuntan a la autenticidad, a los límites reales y al equilibrio genuino, estás en el territorio de la retirada estratégica sana. Si las respuestas apuntan al control artificial y al manejo de reacciones, estás en el territorio de la manipulación. Esta distinción importa porque las personas con alta inteligencia emocional detectan la manipulación, aunque no siempre de forma consciente. Hay algo en la energía calculada que genera incomodidad y desconfianza. La retirada auténtica, en cambio, genera respeto, y el respeto es la base de cualquier atracción o influencia duradera. Todo lo que exploremos en este audiolibro está en el territorio de la retirada auténtica, la que emerge de una relación sana con tu propio valor, no de un deseo de controlar a los demás. Una manera práctica de evaluar si lo que estás haciendo es retirada estratégica auténtica o manipulación es observar cómo te sientes mientras lo haces. La retirada auténtica se siente tranquila. Viene de un lugar de claridad sobre lo que quieres, lo que puedes ofrecer y lo que no estás dispuesto a comprometer. No hay ansiedad calculando la reacción del otro. No hay monitoreo constante de si el plan está funcionando. Simplemente estás eligiendo dónde invertir tu tiempo y tu energía desde tus propias prioridades. La manipulación se siente diferente. Hay una tensión constante por saber si está funcionando. Hay una agenda específica orientada a producir una reacción. Hay un cálculo detrás de cada decisión sobre cuándo aparecer y cuándo desaparecer. Esa tensión interna frecuentemente produce una energía que las personas más perceptivas detectan, aunque no puedan nombrarlo con precisión. La retirada que funciona a largo plazo, la que construye relaciones más sanas y no solo produce efectos temporales de deseo, siempre es la que viene del primer lugar. El lugar de la autenticidad, la claridad y la seguridad propia. También vale reconocer que la distinción entre retirada auténtica y manipulación no siempre es blanco o negro. Hay zonas grises donde las motivaciones son mixtas, donde parte de la distancia es genuina y parte es calculada. En esos casos, la pregunta más honesta no es si eres completamente auténtico, sino si estás dispuesto a seguir moviendo tu comportamiento en la dirección de la autenticidad. Ese proceso gradual de alinear más y más tu comportamiento externo con tu estado interno es en sí mismo el camino hacia la integridad relacional. Una prueba práctica para evaluar si estás en el territorio de la retirada auténtica es preguntarte si estarías cómodo siendo completamente transparente con la otra persona sobre lo que estás haciendo. Si la respuesta es sí, tengo otras prioridades ahora mismo y prefiero estar presente cuando realmente puedo estar. Eso es autenticidad. Si la respuesta implica ocultar una agenda calculada, eso es manipulación. La autenticidad no siempre requiere explicar cada decisión, pero sí requiere que si la otra persona preguntara, pudieras responder con honestidad sin vergüenza. Hay un patrón de comportamiento que es tan común que se ha vuelto casi invisible. Está presente en la mayoría de las interacciones sociales, en el trabajo, en las amistades, en las relaciones románticas. Y es uno de los principales responsables de que las personas se sientan subvaloradas, ignoradas y sin el respeto que sienten que merecen. Es la búsqueda crónica de aprobación. La búsqueda de aprobación es el patrón en el que el comportamiento de una persona está constantemente orientado a obtener una reacción positiva de los demás. Modifican lo que dicen según lo que creen que el otro quiere escuchar. Evitan el desacuerdo para no generar conflicto. Se ofrecen más de lo que deben, porque quieren ser percibidos como generosos o útiles. Están siempre disponibles porque quieren ser percibidos como confiables o deseables. El problema no es la generosidad, la disponibilidad, ni el deseo de agradar. El problema es cuando esos comportamientos están impulsados por el miedo al rechazo, en lugar de por la elección genuina. Cuando tu comportamiento está gobernado por el miedo al rechazo,
comunicas algo que opera por debajo del nivel de las palabras, que necesitas la aprobación del otro para sentirte bien. Y esa necesidad, detectada por el cerebro del otro de forma automática, produce exactamente lo contrario de lo que buscas. En lugar de más respeto, genera menos. En lugar de más atracción, genera distancia. La razón es psicológica y profunda. Cuando alguien necesita desesperadamente tu aprobación, inconscientemente le cedes poder en la relación. Te vuelves predecible. Siempre vas a estar ahí. Siempre vas a ceder. Siempre vas a priorizar la armonía sobre la autenticidad. Y esa predictabilidad, esa certeza absoluta de que el otro siempre va a estar disponible sin importar cómo se le trate, reduce su motivación para valorarte, cuidarte y buscarte. Romper el patrón de búsqueda de aprobación no empieza con cambiar cómo te comportas con los demás. Empieza con cambiar la fuente desde la que operas. Empieza con construir una relación con tu propio valor que no dependa de la validación externa para sostenerse. Cuando ya no necesitas la aprobación del otro para sentirte suficiente, tu comportamiento cambia de manera natural. Ya no sobreexplicas. Ya no sobreofreces. Ya no reorganizas tu agenda para adaptarte a cada capricho ajeno. Y esa transformación, visible desde el primer encuentro, produce un cambio radical en cómo te perciben y en cómo se relacionan contigo. El patrón de aprobación también tiene una dimensión generacional que vale mencionar. En muchas familias latinoamericanas hay una presión cultural intensa hacia el mantenimiento de la armonía, hacia no causar conflicto, hacia priorizar las necesidades del grupo sobre las propias. Esos valores tienen cosas genuinamente hermosas, pero también pueden alimentar el patrón de aprobación crónica cuando se llevan al extremo. Reconocer esa influencia cultural no es rechazarla, sino entender de dónde vienen algunos de nuestros patrones más automáticos, lo que es el primer paso para decidir conscientemente cuáles queremos mantener y cuáles queremos modificar. El patrón de búsqueda de aprobación también tiene consecuencias físicas y psicológicas para quien lo practica. Vivir en un estado constante de monitoreo social, de evaluación continua de si estás causando la impresión correcta, es cognitivamente agotador. Consume recursos mentales que de otra manera podrían estar disponibles para el pensamiento creativo, la presencia genuina y el disfrute de las interacciones. Las personas que operan desde la aprobación crónica frecuentemente experimentan una paradoja dolorosa. Trabajan muchísimo en cada interacción para causar una buena impresión, pero terminan sintiéndose más vacías y menos conectadas que quienes invierten menos esfuerzo. Porque el esfuerzo no está orientado a la conexión genuina, sino a la gestión de percepciones. Y la gestión de percepciones no produce conexión, produce agotamiento y distancia. Reconocer este patrón en uno mismo es el primer paso para cambiar el lugar desde el que operas en tus relaciones. Hay una práctica concreta que ayuda a reducir la dependencia de la aprobación externa, el ejercicio de la aprobación interna. Cada vez que sientas el impulso de buscar validación externa, ya sea revisar cuántos likes recibiste, verificar si alguien respondió tu mensaje, o buscar señales de que alguien está contento contigo, detente y pregúntate primero, ¿yo mismo apruebo lo que acabo de hacer o decir? Si la respuesta es sí, esa aprobación interna es el ancla que necesitas. Si la respuesta es no, ninguna cantidad de aprobación externa va a llenar ese vacío de manera duradera. Desarrollar ese músculo de la autoaprobación es uno de los trabajos más importantes en la transición de operar desde la necesidad a operar desde el valor. Pocas palabras tienen tanto poder en las relaciones humanas como la palabra no. Y sin embargo, es una de las más difíciles de decir para quienes buscan aprobación. Decir no implica riesgo. Riesgo de decepción, de conflicto, de rechazo. El instinto de quienes buscan aprobación es decir sí casi siempre, porque sí mantiene la paz, sí complace al otro, sí evita la incomodidad inmediata. Pero aquí está la paradoja que cambia todo. Decir sí cuando quieres decir no, destruye lentamente el respeto. Decir no con claridad y sin exceso de explicaciones, en cambio, lo construye. Los límites claros comunican algo fundamental sobre el valor de una persona. Comunican que tiene estándares.
que sabe lo que quiere y lo que no quiere, que no está dispuesta a sacrificar su integridad o su bienestar por la comodidad del otro, que tiene algo que proteger, porque tiene algo que vale la pena proteger. Piensa en las personas que más respetas en tu vida. ¿Son las que nunca se niegan a nada? ¿Las que siempre están disponibles, siempre dicen sí, siempre se adaptan? Probablemente no. Las personas que más respetamos generalmente son las que saben decir no con calma y sin drama, las que tienen líneas claras que no cruzan, las que no negocian sus valores por la aprobación ajena. El no también tiene una función paradójica en la atracción. Cuando alguien que has estado buscando aprobación te dice no, de manera inesperada, algo se activa en ti. La negativa interrumpe el patrón, te fuerza a evaluar la relación de nuevo, y frecuentemente produce una valoración renovada de esa persona. No porque el rechazo sea deseable en sí mismo, sino porque revela que hay algo en esa persona que no está completamente disponible para ti. Y eso activa el mecanismo del deseo que exploramos antes. Aprender a decir no con claridad, con calma y sin exceso de justificaciones es una de las habilidades más poderosas que puedes desarrollar para mejorar la calidad de tus relaciones. No porque quieras rechazar a las personas, sino porque quieres que tus síes signifiquen algo. Porque un sí que siempre está disponible no significa nada. Un sí que viene de alguien que también puede decir, no vale mucho más. El no también tiene una función de clarificación que es especialmente valiosa para identificar las relaciones que merecen tu inversión. Cuando dices no a algo y la relación sobrevive sin drama, cuando el otro respeta tu límite y la conexión se mantiene o incluso se fortalece, tienes información valiosa. Esta relación tiene espacio para la autenticidad. Cuando dices no, y la respuesta es una reacción desproporcionada, cuando alguien trata tu límite como una traición o como evidencia de que no te importa la relación, también tienes información valiosa, aunque más difícil de recibir. Los límites funcionan como filtros. Revelan qué relaciones pueden sostenerse con personas reales que tienen necesidades reales, y cuáles solo pueden sostenerse con versiones complacientes que sacrifican constantemente su autenticidad. Esa clarificación, aunque a veces dolorosa, es un servicio que te haces a ti mismo y, en el largo plazo, también a las relaciones que permanecen después del filtro. Una manera de practicar el no, en situaciones de bajo riesgo, es empezar con situaciones cotidianas, donde las consecuencias son mínimas. Decir no gracias cuando alguien te ofrece algo que no quieres, sin agregar una explicación larga. Declinar un plan que no te apetece sin inventar una excusa. Expresar una preferencia diferente cuando alguien te pregunta qué quieres. Estos pequeños actos de autoafirmación construyen el músculo del límite de la misma manera que cualquier otro entrenamiento, empezando con pesos manejables y aumentando gradualmente. Aprender a decir no también requiere desarrollar tolerancia al malestar inmediato que produce. Cuando dices no por primera vez en una relación donde siempre dijiste sí, hay una incomodidad genuina. El otro puede reaccionar con sorpresa, con decepción o con presión. Y tu sistema nervioso, entrenado para evitar ese tipo de tensión, va a señalar que cedas. Resistir esa señal, especialmente las primeras veces, es lo más difícil. Pero también es lo más importante. Porque cada vez que mantienes un no que es genuino, le mandas un mensaje a tu propio sistema sobre lo que eres capaz de sostener. Y ese mensaje acumulado es lo que construye la columna vertebral emocional, desde la que operan las personas con alta confianza y alto valor social. La psicología de la retirada estratégica no es un concepto teórico. Es una herramienta que tiene aplicaciones concretas en los contextos más importantes de tu vida. Veamos cómo opera en 3 áreas específicas. En el entorno profesional, la retirada estratégica se manifiesta como selectividad. Las personas que están de acuerdo con todo, que nunca cuestionan, que siempre están disponibles para cualquier proyecto sin importar su carga de trabajo, son percibidas como recursos abundantes. Sus aportes se dan por sentados. Sus opiniones se valoran menos porque siempre están disponibles. Las personas con mayor influencia en los entornos profesionales
frecuentemente tienen algo en común. Son selectivas con su tiempo y su energía. No están en cada reunión, no participan en cada discusión. Pero cuando hablan, cuando aparecen, cuando deciden involucrarse, su participación tiene peso porque es rara. Su presencia es buscada porque no es automática. Esto no significa que debas ser difícil o poco colaborativo. Significa que debes ser estratégico sobre dónde inviertes tu energía y tu presencia. Que debes aprender a decir no a lo que no vale tu tiempo para poder decir sí con más energía y compromiso a lo que sí lo vale. Y que esa selectividad, practicada con consistencia, construye una reputación de valor que ninguna cantidad de sobredisponibilidad puede producir. En las relaciones románticas, la retirada estratégica se manifiesta como el mantenimiento de tu propio mundo. Las personas que tienen vidas ricas e independientes, que no reorganizan su existencia entera alrededor de la relación, que mantienen sus amistades, sus proyectos y sus intereses propios, son percibidas con más atracción que las que se fusionan completamente con la relación. La razón es psicológica. Cuando alguien mantiene su propio mundo, continúa siendo un misterio parcial para el otro. Continúa siendo alguien a quien descubrir. Hay algo que el otro no controla completamente. Y esa parcialidad, esa sensación de que hay más por conocer, alimenta el interés y el deseo de manera sostenida. En la vida social, la retirada estratégica se manifiesta como el cultivo de tus propias prioridades. Las personas que tienen agendas llenas, no porque fingen estar ocupadas, sino porque realmente lo están, que no cancelan sus compromisos por cualquier invitación de último momento, que tienen sus propios proyectos y pasiones que cuidan con constancia, son percibidas como más valiosas socialmente que las que siempre están disponibles para cualquier plan. Existe un elemento adicional en las aplicaciones prácticas de la retirada estratégica que es especialmente relevante en el mundo digital, la gestión de la presencia online. Las redes sociales crearon un entorno donde la disponibilidad constante se convirtió en la norma. Las respuestas instantáneas, las actualizaciones permanentes, la presencia continua en las plataformas. Todo eso comunica, a nivel psicológico, abundancia extrema. Y como sabemos, la abundancia extrema reduce el valor percibido. La gestión estratégica de la presencia digital no significa desaparecer ni crear misterio artificial. Significa ser intencional, responder cuando tienes algo genuino que aportar, no estar disponible en tiempo real para todas las conversaciones, no publicar constantemente para validar tu existencia social. Esa selectividad digital, cuando viene de una vida genuinamente ocupada, comunica el mismo tipo de valor que la selectividad en las interacciones presenciales. También vale la pena notar que las personas que menos necesitan la validación de las redes sociales frecuentemente son las que más la reciben, porque su relación con las plataformas no está teñida por la ansiedad de la aprobación, y esa diferencia se nota. Una reflexión final sobre las aplicaciones prácticas. La retirada estratégica más poderosa de todas no es la que haces en las relaciones con los demás, es la que haces de la versión de ti mismo que opera desde el miedo. Cada vez que te retiras del hábito de buscar aprobación, del patrón de sobredisponerte, del impulso de justificarte cuando no hace falta, estás practicando la forma más profunda de retirada estratégica. Y ese trabajo interno es el que hace posible y auténtico todo lo demás. Una aplicación específica en el ámbito de las amistades que vale la pena nombrar. Las amistades más duraderas y más profundas frecuentemente no son las que tienen el mayor volumen de contacto, sino las que tienen la mayor calidad cuando están presentes. Hay personas con quienes puedes no hablar durante semanas, y cuando se reencuentran, la conexión está intacta. Eso no es indiferencia. Es la señal de una relación construida sobre algo genuino, que no necesita mantenimiento constante para sobrevivir. Y también es el resultado de que ambas personas tienen vidas propias lo suficientemente ricas como para no necesitar la presencia constante del otro para estar bien. En un mundo de comunicación constante, el silencio se ha vuelto una forma rara de poder. Vivimos en una cultura que equipara el silencio con la indiferencia, con la frialdad o con la incapacidad de conectar. Pero el silencio, usado de manera consciente e intencional,
Es una de las formas más sofisticadas de comunicación que existen. El silencio después de una pregunta difícil. El silencio antes de una respuesta importante. El silencio cuando la otra persona espera que expliques o te justifiques. El silencio cuando la dinámica te invita a sobrecomunicar tu interés o tu ansiedad. Cada uno de estos silencios comunica algo sin palabras. Comunica control. Comunica que no estás desesperado por llenar el espacio. Comunica que puedes sostener la incomodidad sin quebrarte. Y todas esas cosas, visibles a través del silencio, producen un efecto sobre la percepción que los demás tienen de ti. El silencio también es poderoso, porque obliga al otro a actuar. Cuando no eres tú quien siempre inicia, quien siempre sigue, quien siempre mantiene viva la conversación, la otra persona se ve obligada a evaluar si quiere hacerlo. Si quiere, lo hace. Y cuando lo hace, estás viendo algo real. Una señal genuina de interés que no fue producida por tu esfuerzo, sino por su elección. Esa distinción entre interacciones que ocurren porque alguien las busca versus interacciones que ocurren porque tú las produces, es la diferencia entre relaciones donde hay deseo genuino y relaciones donde hay solo inercia social. Aprender a estar cómodo con el silencio, a no sentir la urgencia de llenar cada espacio con explicaciones o con interés declarado, es una de las transformaciones más poderosas que puedes hacer en tu manera de relacionarte. No porque el silencio sea mejor que las palabras, sino porque el silencio elegido demuestra que tienes suficiente seguridad en ti mismo para no necesitar hablar constantemente para validar tu presencia. El silencio también tiene un efecto poderoso en la negociación, que es uno de los contextos donde más claramente se puede observar su impacto. En cualquier negociación, ya sea de un salario, de un contrato, de las condiciones de una relación o de un acuerdo informal, quien habla más bajo mayor presión. Quien llena los silencios con justificaciones, explicaciones y concesiones, revela que está más ansioso por cerrar que el otro. Y esa ansiedad cede poder negociador inmediatamente. Las personas que negocian bien saben usar el silencio como espacio donde el otro se llena de sus propias proyecciones. Cuando haces una propuesta y esperas en silencio, el otro no solo evalúa la propuesta. Llena el silencio con sus propios pensamientos, sus propias justificaciones y frecuentemente sus propias concesiones, antes de que tengas que hacer ninguna tuya. Esta dinámica no es manipulación. Es el uso inteligente del principio de que quien habla más, concede más. Y quien puede estar cómodo en el silencio, mantiene su posición con menos esfuerzo. Aprender a estar cómodo con el silencio empieza en la soledad. Las personas que no pueden estar solas sin llenar el tiempo con ruido de fondo, que necesitan siempre un podcast, música o una pantalla, raramente pueden sostener el silencio en las interacciones con otros. La práctica de la soledad consciente, de estar con uno mismo sin entretenimiento externo, aunque sea por períodos cortos, entrena la capacidad de estar con el silencio de maneras que eventualmente se transfieren a las relaciones. El silencio también tiene una función restauradora en las relaciones que frecuentemente se ignora. No cada silencio es una estrategia. A veces el silencio es simplemente la pausa necesaria para que ambas personas procesen lo que acaba de suceder, para que las emociones se asienten antes de que las palabras las contaminen, para que el espacio entre dos personas pueda llenarse con algo más auténtico que el ruido del habla constante. Las relaciones que pueden tolerar el silencio sin ansiedad son relaciones maduras. Son relaciones donde ambas personas tienen suficiente seguridad en el vínculo como para no necesitar llenarlo constantemente de palabras para confirmar que sigue ahí. Desarrollar esa tolerancia al silencio compartido es en sí mismo un indicador de profundidad relacional. Todo lo que hemos explorado hasta ahora tiene una condición fundamental. Funciona en su versión más poderosa cuando está construido sobre valor genuino, no sobre apariencias. La retirada estratégica sin valor real detrás es simplemente evasión. El silencio sin nada que valga la pena escuchar es solo distancia. Los límites sin una vida que merezca ser protegida son solo obstáculos. La escasez sin nada que realmente valga buscar es simplemente ausencia. Por eso el trabajo más importante que puedes hacer
no es aprender técnicas de retirada. Es construir una vida y una versión de ti mismo que genuinamente valga la atención, el tiempo y el esfuerzo de los demás. ¿Qué significa tener valor genuino en el contexto de las relaciones y la influencia social? Significa tener perspectivas propias sobre el mundo que no son simplemente el reflejo de lo que otros piensan. Tener intereses desarrollados, conocimientos profundos, habilidades que te hacen competente en algo que importa. Tener un sentido claro de tus valores y la disposición de actuar desde ellos incluso cuando es incómodo. Tener la capacidad de hacer sentir bien a las personas cuando están contigo, no porque las estés complaciendo, sino porque traes algo genuinamente valioso a la interacción. Cuando tienes ese tipo de valor, la retirada estratégica no es una táctica. Es simplemente la consecuencia natural de que tienes muchas cosas importantes en las que invertir tu tiempo y tu energía. Tu escasez no es artificial, es real. Y la diferencia entre la escasez real y la artificial es perceptible, aunque la mayoría no pueda articularla con palabras. La construcción de valor genuino también requiere trabajar en la relación con tu propio valor, en creer que lo que tienes para ofrecer merece ser buscado sin que tengas que esforzarte por demostrarlo constantemente, en desarrollar la seguridad suficiente para no sobreexplicarte, no sobrejustificarte y no sobredisponerte. Esa seguridad no se construye de un día para otro. Se construye a través de la acción consistente desde tus valores, de la evidencia acumulada de que puedes manejar situaciones difíciles con integridad, y del trabajo de conocerte suficientemente bien como para confiar en lo que tienes para ofrecer. Hay un aspecto del valor genuino que es especialmente relevante en el contexto latinoamericano: la calidez. En culturas donde la expresividad emocional y la calidez relacional son altamente valoradas, el valor genuino incluye la capacidad de hacer sentir bien a las personas en tu presencia. No a través de la adulación ni de la complacencia, sino a través de la atención genuina, el interés real y la generosidad emocional cuando estás presente. Esa calidez, combinada con la selectividad sobre cuándo y con quién la compartes, es una forma poderosa de valor en contextos donde las relaciones son el tejido central de la vida social. El valor genuino también se construye a través de la consistencia. No de la consistencia en seguir reglas o tácticas, sino de la consistencia en actuar desde tus valores, independientemente de la audiencia. Hay personas que se comportan de manera muy diferente según quien está mirando. Con personas que perciben como superiores, son deferentes y complacientes. Con personas que perciben como inferiores, son condescendientes o distantes. Esa inconsistencia, cuando es detectada, destruye la credibilidad y el respeto mucho más rápido de lo que cualquier comportamiento de un solo episodio podría hacerlo. Las personas con valor genuino son esencialmente las mismas personas con el CEO que con el asistente, con el cliente que con el proveedor, con el amigo de la infancia que con el contacto reciente. Esa consistencia es en sí misma una forma de integridad que se percibe y que genera el tipo de confianza profunda sobre la que se construyen las relaciones más duraderas. El valor genuino también se construye a través de la vulnerabilidad apropiada. Hay una paradoja aquí que merece reconocimiento. Hemos hablado de la retirada y la escasez como generadores de deseo, pero la vulnerabilidad, que es lo opuesto de la distancia, también construye valor cuando se usa en el momento y el contexto correctos. La clave es que la vulnerabilidad que construye valor no es la que se derrama indiscriminadamente, buscando conexión o compasión. Es la que se comparte selectivamente, en el contexto de una relación que ha construido suficiente confianza para recibirla. Esa vulnerabilidad selectiva dice algo poderoso. Confío en ti lo suficiente como para mostrarte algo real. Y esa señal de confianza exclusiva crea un tipo de vínculo que la distancia constante nunca podría producir por sí sola. Una presentación honesta de cualquier principio psicológico incluye sus límites, y la psicología de la retirada estratégica tiene los suyos. No todo alejamiento produce el efecto deseado, no en todas las personas, no en todos los contextos y no en todos los momentos. Entender cuándo la retirada no funciona es tan importante como entender cuándo funciona.
El primer límite es la calidad de la relación previa. La retirada produce deseo solo cuando hay algo que extrañar. Si la relación todavía no ha desarrollado conexión genuina, suficiente historia compartida o interés real, el alejamiento no activa el deseo. Simplemente confirma la ausencia. Una persona que nunca fue importante no será más importante por estar menos presente. El valor tiene que haber sido percibido primero para que la escasez lo intensifique. El segundo límite es la personalidad de la otra persona. Hay personas que responden al alejamiento buscando reconexión, como describe la dinámica que hemos explorado. Pero hay otras que interpretan el alejamiento como señal de desinterés y responden retirándose también. Particularmente las personas con estilo de apego evitativo pueden responder a la distancia no con más deseo, sino con mayor distancia propia. Conocer los patrones de apego de las personas con quienes te relacionas te ayuda a evaluar si la retirada estratégica es la herramienta correcta. El tercer límite es el momento. En situaciones de crisis emocional, cuando alguien necesita apoyo genuino, la retirada estratégica no es apropiada. Las dinámicas de valor y escasez son relevantes en contextos de estabilidad. En momentos de vulnerabilidad genuina, la presencia y el apoyo son lo que construye confianza, no la distancia calculada. El cuarto límite es la relación contigo mismo. La retirada que emerge del miedo al rechazo, en lugar de la seguridad propia, produce resultados diferentes. Si te alejas porque tienes miedo de involucrarte, porque evitas la vulnerabilidad, o porque buscas protegerte del rechazo, esa energía también es perceptible. No produce la misma dinámica que la retirada que emerge de genuina seguridad y de tener una vida que te pide presencia en muchos lugares. Un límite adicional que vale mencionar es el del contexto cultural. Las dinámicas de la retirada estratégica y la escasez operan de manera diferente en contextos culturales distintos. En culturas donde la reciprocidad directa y la expresión explícita del interés son la norma, la retirada puede interpretarse simplemente como desinterés sin los matices de valor que opera en otros contextos. En el contexto latinoamericano específicamente, hay una cultura de calidez, expresividad y reciprocidad directa que hace que la retirada extrema pueda leerse como frialdad o distancia emocional más que como valor. El arte está en encontrar el equilibrio. Ser genuinamente cálido y presente cuando estás ahí, pero no estar siempre ahí. Ser expresivo en las conexiones que eliges, pero selectivo en cuáles eliges. Esa combinación, calidez selectiva en lugar de distancia constante, funciona mejor en la mayoría de los contextos culturales hispanohablantes. Un último límite importante: la retirada estratégica funciona mejor en relaciones que tienen potencial de crecimiento. En relaciones que ya están fundamentalmente rotas, donde la confianza se ha perdido de manera crónica o donde los valores son incompatibles, ninguna cantidad de escasez o distancia va a producir el tipo de deseo que construye algo duradero. En esos casos, la retirada más sabia no es estratégica sino definitiva. Alejarse no para ser buscado, sino para liberar espacio para relaciones que sí tienen el potencial de ser genuinamente enriquecedoras. También vale la pena reconocer que la retirada no es siempre la herramienta correcta, incluso cuando podría funcionar. Hay momentos en que la conexión genuina, la presencia total y la vulnerabilidad abierta son lo que una relación necesita para avanzar. La sabiduría no está en aplicar siempre la misma herramienta, sino en leer el momento y elegir la respuesta más apropiada para lo que la relación necesita en ese punto específico. Las personas con mayor inteligencia social no tienen un solo modo de operación. Tienen la flexibilidad de estar completamente presentes cuando eso es lo que se necesita y de crear espacio cuando eso es lo que sirve. Esa flexibilidad, basada en lectura genuina de la situación y no en fórmulas rígidas, es la expresión más sofisticada de lo que hemos explorado en este audiolibro. Todo lo que exploramos en este audiolibro converge en un principio central que trasciende cualquier técnica o táctica específica: la diferencia entre operar desde el valor y operar desde la necesidad. Operar desde la necesidad significa que tu comportamiento está gobernado por lo que crees que necesitas obtener de los demás: aprobación, validación, atención, amor, reconocimiento.
Cada interacción tiene una agenda implícita. Cada conversación está teñida por el monitoreo de si estás causando la impresión correcta. Cada relación es evaluada principalmente por cuánto te da el otro. Desde ese lugar, la retirada es una táctica desesperada para obtener lo que no estás consiguiendo. Y las tácticas desesperadas raramente producen los resultados que buscan. Operar desde el valor significa que tu comportamiento emerge de lo que genuinamente tienes para ofrecer y de lo que genuinamente quieres compartir, sin que tu bienestar dependa de cómo el otro responda. Tus interacciones tienen intención pero no agenda de aprobación. Tus relaciones son evaluadas por si son mutuamente enriquecedoras, no solo por cuánto te dan. Desde ese lugar, la retirada no es una táctica. Es simplemente el resultado natural de tener una vida que te pide presencia en muchos lugares, de tener estándares sobre cómo quieres que te traten, de tener la seguridad suficiente para saber que si esta relación no funciona, hay otras que pueden funcionar. La transición de operar desde la necesidad a operar desde el valor no es una decisión que se toma una sola vez. Es un proceso continuo que involucra trabajar en la relación con tu propio valor, construir una vida genuinamente rica e interesante, desarrollar la seguridad que viene de la acción repetida desde tus valores, y practicar la presencia plena que hace que tus momentos de disponibilidad sean realmente valiosos. Cuando operas desde el valor de manera genuina y consistente, algo cambia en cómo te relacionas con las personas. Hay menos ansiedad, menos necesidad de controlar las percepciones, menos energía gastada en monitorear si estás siendo suficientemente atractivo, suficientemente interesante o suficientemente valioso. Esa energía liberada puede invertirse en ser genuinamente interesante, genuinamente presente y genuinamente valioso cuando decides estarlo. Y eso, más que cualquier técnica de retirada, es lo que produce el tipo de influencia, atracción y respeto que realmente vale la pena buscar. Hay una señal concreta de que has hecho la transición de operar desde la necesidad a operar desde el valor. Ya no necesitas que las interacciones salgan de cierta manera para sentirte bien. Puedes tener una conversación sin saber exactamente cómo te fue percibido y no pasar el día siguiente rumiando sobre ello. Puedes no recibir respuesta de alguien que te importa y no espiralizarte en interpretaciones catastrofistas. Puedes que alguien te rechace sin que eso derrumbe tu sentido de valor personal. Esa libertad, esa ligereza en las interacciones, es uno de los beneficios más profundos de construir una relación sólida con tu propio valor. Y es también lo que te permite estar genuinamente presente cuando estás, sin la carga de la agenda de aprobación. Esa presencia libre de agenda es, irónicamente, lo que más atrae a las personas hacia ti. Hay también un elemento práctico que hace sostenible esta manera de vivir. No requiere que seas perfecto ni que nunca sientas la necesidad de aprobación. Requiere que cuando la sientas, la reconozcas por lo que es y elijas conscientemente desde dónde actuar. Ese momento de elección, repetido miles de veces, es lo que construye gradualmente una identidad más sólida y una vida más libre. El trabajo nunca está terminado, pero cada vez que lo haces, te pareces un poco más a la persona que ya sabes que puedes ser. Y así llegamos al final de este audiolibro. Psicología inversa y el poder de la retirada. ¿Por qué alejarte es lo que hace que te busquen? Has recorrido la ley de la escasez, el efecto de la retirada, la distinción crucial entre retirada estratégica y manipulación, la psicología de la búsqueda de aprobación, el poder del no, las aplicaciones prácticas en el trabajo y las relaciones, el silencio como herramienta, la construcción de valor genuino, los límites de esta psicología y cómo vivir desde el valor en lugar de desde la necesidad. Pero esto no es un final, es un inicio. El inicio de una relación diferente con tu propio valor y con la manera en que te presentas ante el mundo. Lo más importante que puedes llevarte de este audiolibro no es ninguna técnica específica. Es un cambio de perspectiva sobre dónde reside tu valor. No en cuánto te esfuerzas por demostrarlo. No en cuán disponible eres para los demás. No en cuánta aprobación logras obtener. Tu valor reside en quién eres, cuando nadie está mirando.
en los compromisos que mantienes, cuando nadie te obliga, en la vida que construyes, porque te importa a ti, y no para impresionar a otros. Eso es lo que ninguna estrategia puede replicar. Y eso es lo que hace que cuando apareces, tu presencia realmente valga algo. Cada relación en tu vida es una oportunidad de practicar este principio. No con técnicas forzadas, sino con la honestidad progresiva de ir conociendo más y más tu propio valor, de ir actuando desde él con más consistencia, de ir soltando la necesidad de la aprobación externa como condición para sentirte suficiente. Ese trabajo nunca termina, pero cada paso en esa dirección produce una vida y unas relaciones de mayor calidad. Y eso, al final del día, es exactamente lo que vale la pena construir. Cada relación en tu vida es una oportunidad de practicar este principio. No con técnicas forzadas, sino con la honestidad progresiva de ir conociendo más tu propio valor, de ir actuando desde él con más consistencia, de ir soltando la necesidad de la aprobación externa como condición para sentirte suficiente. Ese trabajo nunca termina, pero cada paso en esa dirección produce una vida y unas relaciones de mayor calidad. Y eso, al final del día, es exactamente lo que vale la pena construir. Y la mejor noticia de todo esto es que no empieza en el futuro, cuando ya seas una versión más segura de ti mismo. Empieza ahora, con la próxima interacción que tengas, con la próxima vez que sientas el impulso de sobreexplicar cuando no hace falta, con el próximo no que tienes que decir y que la semana pasada no dijiste, con la próxima vez que eliges estar en algo que importa, en lugar de estar disponible para algo que no importa tanto. Ese es el trabajo, y es un trabajo que vale absolutamente todo lo que cuesta. Suscríbete al canal, escucha los demás audiolibros y recuerda, no eres más valioso porque te esfuerzas más por demostrarlo. Eres más valioso cuando construyes algo genuino que vale la pena buscar. Y ese trabajo, silencioso e interno, es el más poderoso que existe.